Bienvenidos a la lección de precálculo. El primer tema de esta lección es las propiedades de los números o los tipos de números que hay. Ya lo hemos visto un poco en álgebra, pero vamos a repasarlo ahorita. Lo primero son los números reales. Y los números reales los podemos encontrar siempre en la recta numérica, donde en el centro está el 0, y luego hacia la derecha van los números positivos y hacia la izquierda van los números negativos. Todos los números reales los podemos dividir en tres partes. En los racionales, que los racionales son todas las fracciones, por ejemplo, 1/2, 2/3, 1/5, etc. Después de los números racionales, podemos encontrar los irracionales. Por ejemplo, estaría ahí 3.5, estaría ahí 2.8, estaría ahí también 1.3. Todos los números irracionales son, obviamente, todos los números que no son racionales, o sea, que no son fracciones. Además están los números enteros, que serían estos números pero sin su decimal. O sea, por ejemplo, aquí sería el 3, acá sería el 8, acá sería el 1 y podría ser el 5. O sea, los números enteros es cuando no tienen decimal. Ahora veamos las desigualdades. Lo que queremos lograr con una desigualdad es mostrar que dos valores no son iguales, tal como lo decía su nombre. Los signos de desigualdad son mayor que, menor que, mayor o igual a que, y al revés sería menor o igual a que. Como se darán cuenta, el signo es este triangulito al revés, bueno, como triangulito de lado, y cuando lo pones entre dos números, la manera más fácil de recordar cuál es cuál es de esta forma: 3 es mayor que 2. El lado chico del triángulo o el vértice del triángulo siempre va hacia el número más chico, y el lado abierto de este triángulo, que sería como la boca, siempre va hacia el número más grande. Por ejemplo, en este caso 4 es menor que 5. 5 queda al lado derecho porque la boca va hacia el lado derecho. Por ejemplo, si tuviéramos aquí los valores 8 y 6, este tendría que quedar así, siempre con la boca hacia el número más grande. Veamos ahora qué pasa cuando esto es una ecuación. Una ecuación con símbolos de mayor que y menor que se resuelve de la misma forma. Veamos. 3 es mayor que x menos 8. Se resuelve de la misma forma que cuando hay un igual, quiero decir. Entonces, por ejemplo, si queremos despejar a la x, este menos 8 pasa sumando de este lado. 3 más 8 es mayor que x. Esto nos daría, si hacemos un cambio del lugar, la x de este lado, ¿no? Quedaría x es menor que 8 más 3 son 11. Entonces con este despeje ya sabemos que la x es menor que 11. Por último, y nada más para que quede muy claro, cuando establecemos esto, x es menor o igual que 5, estamos diciendo que x puede ser 5 o puede ser 4, 3, 2 o cualquier número más chico que 5. Ahora veamos los intervalos. Un intervalo es el conjunto de números entre dos cifras. Veamos qué significa eso. Tenemos los intervalos abiertos. Un intervalo abierto se expresa de la siguiente forma. Nótese el paréntesis que estoy usando. Y este intervalo abierto significa que vamos de A a B y se dibuja el círculo vacío, o sea, hueco, ¿no? Entonces aquí está A y aquí está B. Y el intervalo son todos los valores que estuvieran aquí en medio. Por ejemplo, podría ser de aquí a acá, y este ser un 3, y este ser un 6. Y el intervalo solamente serían 4 y 5.
Este sería el intervalo. Además de los intervalos abiertos, tenemos también los intervalos cerrados. Un intervalo cerrado se expresa de la siguiente forma: A, B. Si se fijan, ya no estoy usando paréntesis. Bueno, ahora estoy usando el paréntesis cuadrado. Este paréntesis cuadrado me está diciendo que el intervalo es cerrado y se dibuja de la siguiente forma, con el círculo de ambos lados lleno. A, B. Por ejemplo, en el que habíamos visto hace ratito, habíamos dicho 3 y 6. El intervalo sería 3, 4, 5 y 6. Serían todos estos números. Porque el intervalo es cerrado. Quiere decir que incluye a los números a los cuales les estamos sacando el intervalo. Vamos a ver el tema ahora de función y límite. Para entender la función y el límite, lo primero es entender el plano cartesiano. En el plano cartesiano son dos líneas que se cruzan de forma perpendicular. Una de estas líneas va a ser Y y la otra línea va a ser X. En el lugar en el que se cruzan, este de aquí, está el 0. Y luego van valores hacia todos los lados de la línea, donde, por ejemplo, en X, los positivos van a la derecha, 1, 2, 3, y los negativos hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3. Y en la Y es positivos hacia arriba, 1, 2, 3, y negativos hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3. Al plano cartesiano lo componen así 4 cuadrantes. Está el cuadrante número 1, el cuadrante número 2, el cuadrante número 3 y el cuadrante número 4. Si nos damos cuenta, en el cuadrante número 1, las Y siempre van a ser positivas y las X negativas. En el cuadrante 2, tanto la X como la Y van a ser positivas. En el cuadrante 3, ambos valores tienen que ser negativos. En el cuadrante 4, las X son positivas y las Y son negativas. Ahora veamos para qué nos sirve el plano cartesiano. El plano cartesiano nos ayuda a trazar gráficas a través de coordenadas o de funciones. Por ejemplo, una coordenada sería la siguiente: 2,3. Ahí lo que nos está diciendo es dónde está la X y dónde está la Y. La X siempre va a ser el primer valor y la Y va a ser el segundo. 2,3, X2. Es este de aquí y trazamos una recta hacia arriba. 3. 1, 2, 3 en la Y, es 3 positivo, se acaba para arriba. Vamos 1. Y donde se juntan ambas líneas, ahí ponemos un punto. Esa es la coordenada que acabamos de trazar. Vamos a hacer una más. Menos 1, 2. La X nos está diciendo que está en menos 1, o sea, aquí. Y trazamos nuestra línea. Y la Y nos está diciendo que está en 2, o sea, aquí. Y el lugar en el que se cruzan es esta coordenada. La fórmula que vemos en el pizarrón nos ayuda a saber la distancia entre dos coordenadas. La coordenada P1 o punto 1 y la coordenada P2 o punto 2. Si nos memorizamos esta fórmula, que lo que dice es raíz cuadrada de x2 menos x1 más y2 menos y1. Si memorizamos esta fórmula y la aplicamos correctamente, haciendo caso a la jerarquía de operaciones que vimos en álgebra, vamos a poder encontrar la distancia entre dos puntos dentro de dos coordenadas. Veamos un ejemplo. Si sabemos que la coordenada número 1 es 3,2 y la coordenada número 2 es 4,6, apliquemos esta fórmula. Raíz cuadrada de x2 menos x1, 4 menos 3, más y2 menos y1, 6 menos 2. Esto nos queda raíz cuadrada de 1 más 4, que a su vez nos da raíz cuadrada
de 5. Si ustedes sacan el valor de raíz cuadrada de 5 en su calculadora, se darán cuenta que es 2.236. Esta es la distancia entre estas dos coordenadas. Ahora sí, entremos de lleno al tema de la función y el límite. ¿Qué significa una función en precálculo cuando lo queremos trazar en el plano cartesiano? Significa que con una función, por ejemplo, y es igual a 2x menos 5, vamos a poder trazar una gráfica en el plano cartesiano. Veamos cómo lograrlo. Hacemos dos columnas, una para x y otra para y. Y de este lado de la x proponemos valores. Por ejemplo, voy a proponer el 1 y el 2. Si yo sustituyo esta x aquí, es 2 por 1, 2, menos 5 y me da menos 3. Y si sustituyo en el 2, por el 2, 2 por 2 son 4, menos 5 nos da menos 1. Entonces ya sabemos que la coordenada x1 debe de ser con y menos 3, o sea, aquí. Y la coordenada x2 debe de ser con y en menos 1, o sea, aquí. Y esto nos da una recta. Todas las funciones que tienen una incógnita elevada a la primera potencia, todas esas funciones siempre nos deben de dar una recta. Ahora que ya vimos cómo trazar una función en el plano cartesiano, veamos qué significa llevar al límite a una función. Llevar al límite significa igualar x a 0 y ver cuál es el valor entonces de y. El límite se explica muy bien cuando lo usamos en una ecuación donde x está elevada al cuadrado. Veamos qué pasa cuando trazamos en el plano cartesiano una gráfica donde x está elevada al cuadrado. Poner x y a x le vamos a dar los valores 2, 1, 0, menos 2, menos 1. De esta forma estamos llegando a 0 tanto con los positivos como con los negativos. Veamos, 2 al cuadrado nos da 4. Es 2 al cuadrado porque x está elevada al cuadrado. 1 por 1 nos da 1. 0 al cuadrado es 0 porque siempre 0 elevado a cualquier potencia nos da 0. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Menos por menos da más, 2 por 2 son 4. Entonces queda 4 positivo. Y lo mismo, menos 1 por menos 1 nos debe dar 1 positivo. Si se fijan, los números que estamos trazando es x2, y4 es aquí arriba, 1, 1 es aquí, 0, 0 sería acá. Pero luego vean cómo se va a regresar. Menos 2, 4, menos 2 y otra vez menos 2, 4 acá. Y menos 1, 1 aquí. Eso es el límite. Quiere decir que esta gráfica va a llegar y va a ser una curva donde apenas va a tocar el 0 y luego se va a regresar. Porque ese es su límite. 0. Entonces es como una frontera de la cual ya no puede pasar y se regresa.